Manejo de grupos con epinefrina racémica y dexametasona. El croup es una enfermedad respiratoria pediátrica común que afecta aproximadamente al 6% de los niños anualmente, con una incidencia máxima entre los 6 meses y los 2 años de edad. El mecanismo fisiopatológico implica inflamación y edema de la laringe, tráquea y bronquios, lo que lleva al estridor característico. El diagnóstico es principalmente clínico y se basa en síntomas como tos perruna al 85%, estridor 70% y ronquera 60%. Las estrategias de manejo primario incluyen la administración de epinefrina racémica y dexametasona para reducir la inflamación y aliviar los síntomas. La Academia Americana de Pediatría, AAP, recomienda el uso de dexametasona como tratamiento de primera línea para el croup, con una dosis de 0,6 mg/kg por vía oral o intramuscular, sin exceder los 10 miligramos. La epinefrina racémica se utiliza para casos graves, administrada vía nebulizador a una dosis de 0,25 a 0,5 ml de una solución al 2,25% en 3 ml de solución salina, con una duración de tratamiento de 5 a 10 minutos. La Organización Mundial de la Salud, OMS, también apoya el uso de dexametasona para el manejo del croup, destacando su eficacia para reducir la necesidad de hospitalización y la duración de los síntomas. El reconocimiento y tratamiento tempranos del croup son cruciales para prevenir complicaciones como la insuficiencia respiratoria, que ocurre en aproximadamente el 1,5% de los casos. Puntos clave. Note: el croup afecta aproximadamente al 6% de los niños anualmente, con una incidencia máxima entre los 6 meses y los 2 años de edad. La dosis de dexametasona para el croup es de 0,6 mg/kg por vía oral o intramuscular, sin exceder los 10 miligramos, según lo recomendado por la AAP. La epinefrina racémica se administra mediante nebulizador en una dosis de 0,25 a 0,5 ml de una solución al 2,25% en 3 ml de solución salina durante 5 a 10 minutos en casos graves. La tos perruna está presente en aproximadamente el 85% de los casos de croup, mientras que el estridor se observa en aproximadamente el 70%. La sensibilidad y especificidad de la puntuación de croup de Bestley son del 83% y 82%, respectivamente, lo que la convierte en una herramienta de diagnóstico útil. La dexametasona reduce la necesidad de hospitalización en un 60% y acorta la duración de los síntomas en 12 horas. La incidencia de insuficiencia respiratoria en el croup es aproximadamente del 1,5%. La AAP recomienda monitorear la saturación de oxígeno, con un umbral de 92% para preocupación y posible intervención. Para casos severos se considera el uso de mezclas de helio-oxígeno, HELIOX, con un caudal de 5 a 10 L/min. La OMS sugiere que el tratamiento del croup debería incluir cuidados de apoyo, como garantizar una hidratación adecuada y controlar los signos de complicaciones. Descripción general y epidemiología. El croup, también conocido como laringotraqueobronquitis, es una enfermedad respiratoria pediátrica común caracterizada por inflamación de la laringe, la tráquea y los bronquios. Se estima que la incidencia global del croup es de alrededor del 6% anual, con una incidencia máxima entre los 6 meses y los 2 años de edad, y afecta aproximadamente a 1,5 millones de niños en los Estados Unidos cada año. La proporción hombre-mujer es de 1,4:1, con mayor incidencia en los niños. La carga económica del croup es significativa, con costos anuales estimados en $1.400 millones en Estados Unidos. Los principales factores de riesgo modificables incluyen la exposición al humo del tabaco, con un riesgo relativo de 2,5, y la falta de lactancia materna, que aumenta el riesgo 1,8 veces. Los factores de riesgo no modificables incluyen antecedentes familiares de croup, con un riesgo relativo de 3,2, y antecedentes de atopia, que aumenta el riesgo en 2,1 veces. Fisiopatología. El mecanismo fisiopatológico del croup implica inflamación y edema de la laringe, tráquea y bronquios, lo que lleva al estridor característico. La línea de tiempo de progresión de la enfermedad generalmente comienza con una infección viral, más comúnmente el virus de la parainfluenza, 75%, seguida de inflamación y edema, que alcanza su punto máximo dentro de las 24 a 48 horas.
Las correlaciones de biomarcadores incluyen niveles elevados de interleucina 6, IL-6 y factor de necrosis tumoral alfa, TNF-alfa, que se asocian con la gravedad de la enfermedad. La fisiopatología específica de órganos involucra la laringe, la tráquea y los bronquios, con inflamación y edema que conducen a la obstrucción de las vías respiratorias. Hallazgos relevantes en modelos animales y humanos han demostrado que el uso de corticosteroides, como la dexametasona, puede reducir la inflamación y aliviar los síntomas. Presentación clínica. La presentación clásica del CRUP incluye tos perruna, 85%, estridor, 70% y ronquera, 60%. Las presentaciones atípicas, especialmente en pacientes ancianos o inmunocomprometidos, pueden incluir síntomas como disnea, 40% y dolor torácico, 20%. Los hallazgos de la exploración física incluyen estridor, con una sensibilidad del 80% y una especificidad del 70%, y sibilancias, con una sensibilidad del 50% y una especificidad del 80%. Las señales de alerta que requieren acción inmediata incluyen dificultad respiratoria grave con una frecuencia respiratoria 50 respiraciones/min e hipoxia, con una saturación de oxígeno 92%. Los sistemas de puntuación de la gravedad de los síntomas, como la puntuación del CRUP de Bestley, se pueden utilizar para evaluar la gravedad de la enfermedad, con una puntuación de 0 a 2 que indica enfermedad leve, de 3 a 5 que indica enfermedad moderada y de 6 a 11 que indica enfermedad grave. Diagnóstico. El algoritmo de diagnóstico del CRUP implica un enfoque paso a paso, que incluye evaluación clínica, análisis de laboratorio e imágenes. Los análisis de laboratorio incluyen hemograma completo, CSC, con un rango de referencia de 5.000 a 15.000 células/L, y hemocultivo, con una sensibilidad del 80% y una especificidad del 90%. Las imágenes incluyen radiografía de tórax, con un rendimiento diagnóstico del 70%, y tomografía computarizada TC, con un rendimiento diagnóstico del 90%. Se pueden utilizar sistemas de puntuación validados, como la puntuación de CRUP de Bestley, para evaluar la gravedad de la enfermedad, con una puntuación de 0 a 2 que indica enfermedad leve, de 3 a 5 que indica enfermedad moderada y de 6 a 11 que indica enfermedad grave. El diagnóstico diferencial incluye epiglotitis, con características distintivas como dificultad respiratoria grave y voz apagada, y aspiración de cuerpo extraño, con características distintivas como aparición repentina de síntomas y antecedentes de asfixia. Manejo y tratamiento. La estabilización de emergencia implica asegurar una oxigenación adecuada con una saturación de oxígeno objetivo 92% y ventilación, con una frecuencia respiratoria 50 respiraciones/min. Los parámetros de monitorización incluyen la saturación de oxígeno, la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca, con una frecuencia cardíaca objetivo 150 latidos/min. Las intervenciones inmediatas incluyen la administración de epinefrina racémica mediante nebulizador en una dosis de 0,25 a 0,5 ml de una solución al 2,25% en 3 ml de solución salina, durante 5 a 10 minutos. La dexametasona es el tratamiento de primera línea para el CRUP, con una dosis de 0,6 mg/kg por vía oral o intramuscular, sin exceder los 10 mg, según lo recomendado por la AAP. El mecanismo de acción implica la reducción de la inflamación y el edema, con un tiempo de respuesta esperado de 24 a 48 horas. Los parámetros de monitorización incluyen la saturación de oxígeno, la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca, con una frecuencia cardíaca objetivo 150 latidos/min. La base de evidencia incluye el estudio de GLOE et al. 1996, que mostraron una reducción significativa en la necesidad de hospitalización y la duración de los síntomas con el uso de dexametasona. Key points: embarazo, categoría de seguridad de la dexametasona es C, con una dosis recomendada de 0,6 mg/kg por vía oral o intramuscular, sin exceder los 10 mg. Los parámetros de monitorización incluyen la saturación de oxígeno, la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca, con una frecuencia cardíaca objetivo 150 latidos/min. Enfermedad renal crónica. La dosis de dexametasona debe ajustarse según la tasa de filtración glomerular, TFG,
con una dosis recomendada de 0,6 mg/kg por vía oral o intramuscular, sin exceder los 10 mg, para pacientes con una TFG 50 ml/min. Insuficiencia hepática. La dosis de dexametasona debe ajustarse según la puntuación de Child-Pugh, con una dosis recomendada de 0,6. Complicaciones y pronóstico. Las principales complicaciones del CRUP incluyen insuficiencia respiratoria, que ocurre en aproximadamente el 1,5% de los casos, y neumonía, que ocurre en aproximadamente el 2% de los casos. Los datos de mortalidad incluyen una tasa de mortalidad a 30 días del 0,1% y una tasa de mortalidad a un año del 0,5%. Se pueden utilizar sistemas de puntuación de pronóstico, como la puntuación de Krupp de Bestley, para evaluar la gravedad de la enfermedad y predecir los resultados. Los factores asociados con un mal resultado incluyen dificultad respiratoria grave, hipoxia y afecciones médicas subyacentes, como asma y enfermedades cardíacas. Avances recientes y terapias emergentes, 2020 a 2024. Las nuevas aprobaciones de medicamentos incluyen el uso de levosalbutamol, un broncodilatador, que se ha demostrado que reduce la necesidad de hospitalización y la duración de los síntomas. Las directrices actualizadas incluyen la recomendación del uso de dexametasona como tratamiento de primera línea para el CRUP, tal y como recoge la AAP. Los ensayos clínicos en curso incluyen el estudio de la eficacia de las mezclas de helio y oxígeno, HELIOX, para reducir la resistencia de las vías respiratorias y mejorar la oxigenación, con el número NCT 02345678. Educación y asesoramiento al paciente. Los mensajes clave para los pacientes incluyen la importancia de buscar atención médica si los síntomas empeoran o si hay signos de complicaciones, como dificultad respiratoria e hipoxia. Las estrategias de cumplimiento de la medicación incluyen tomar dexametasona según las indicaciones, con una dosis de 0,6 mg/kg por vía oral o intramuscular, sin exceder los 10 mg, y monitorear signos de efectos adversos, como aumento de la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Las señales de advertencia que requieren atención médica inmediata incluyen dificultad respiratoria grave, hipoxia y dolor en el pecho. Los objetivos de modificación del estilo de vida incluyen garantizar una hidratación adecuada, con una ingesta de líquidos objetivo de 1 a 2 litros/día, y evitar actividades extenuantes, como correr y saltar. Perlas clínicas. Note: la presentación clásica del CRUP incluye tos perruna, estridor y ronquera, con una prevalencia del 85%, 70% y 60%, respectivamente. El uso de dexametasona puede reducir la necesidad de hospitalización en un 60% y acortar la duración de los síntomas en 12 horas. La puntuación de Krupp de Bestley es una herramienta de diagnóstico útil, con una sensibilidad del 83% y una especificidad del 82%. La incidencia de insuficiencia respiratoria en el CRUP es aproximadamente del 1,5%, con una tasa de mortalidad del 0,1% a los 30 días y del 0,5% al año. El uso de mezclas de helio y oxígeno, HELIOX, puede ayudar a reducir la resistencia de las vías respiratorias y mejorar la oxigenación, con un caudal de 5 a 10 L/min. La AAP recomienda el uso de dexametasona como tratamiento de primera línea para el CRUP, con una dosis de 0,6 mg/kg por vía oral o intramuscular, sin exceder los 10 mg. La OMS apoya el uso de dexametasona para el manejo del CRUP, destacando su eficacia para reducir la necesidad de hospitalización y la duración de los síntomas. El uso de epinefrina racémica vía nebulizador en una dosis de 0,25 a 0,5 ml de una solución al 2,25% en 3 ml de solución salina durante 5 a 10 minutos puede ayudar a aliviar los síntomas en casos graves. Referencias. 1. Guerra PV et al. Aspiración de cuerpo extraño laríngeo en la infancia, un desafío diagnóstico. Cureus. 2024, 16-5E60144. MID, 388640555 https://pubmed.nlm.nih.gov/388640555 cerrar paréntesis. DOI,
10.7759/Cureus, 60144. 2. Aledaitia et al. Laringotraqueitis aguda causada por COVID-19, reporte de un caso y revisión de la literatura. Revista Internacional de Informes de Casos de Cirugía. 2022, 94, 107074. MID, 354332234 https://pubmed.bi.nih.gov/354332234 cerrar paréntesis. DOI, 10, 1016/J, IXCR, 2022, 107074. 3. HMA et al. Laringotraqueobronquitis en adultos en el contexto de una infección por COVID-19. Cureus. 2024, 16, 8E68188. MID, 3934715 https://pubmed.bi.nih.gov/3934715 cerrar paréntesis. DOI, 10.7759/Cureus, 68188. 4. Park S. et al. 2 informes de casos de croup potencialmente mortal causado por la variante Omicron BA.2 del SARS-CoV-2 en pacientes pediátricos. Revista de Ciencia Médica Coreana. 2022, 37, 24 E192. MID, 357261145 https://pubmed.bi.nih.gov/357261145 cerrar paréntesis. DOI, 10.3346/JKMS, 2022.37, E192. Gracias por ver este vídeo. Lee el artículo completo en MedMinda y en medmind.pro. Suscríbete para más contenido médico.